Ezequiel, capítulo 37, ¿les dijo? 38. 38, perdón, 38. 37 es la famosa historia del Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Donde el Señor le hace una pregunta muy interesante al profeta Ezequiel y le dice, ¿tú crees que estos huesos volverán a la vida? Dice que eran huesos secos en gran manera. Y el profeta Ezequiel le dice al Señor, no lo sé, Señor, tú lo sabes. La Biblia nos dice que el Señor le da la orden al profeta Ezequiel de predicarles, de profetizarle a los huesos. Y dice que al final aquellos huesos se convierten en un ejército tremendamente poderoso. Y al final de esta visión del Valle de los Huesos Secos, el Señor le dice, esta es la casa de Israel. Este es el pueblo de Israel, que llegará un momento en el que se levantará, recobrará vida espiritual y natural, y todas las naciones de la tierra glorificarán a Dios al ver que un pueblo que estaba prácticamente extinguido y muerto, pues vuelve a la vida, vuelve a levantarse, y el Espíritu de Dios se mueve en ellos, pues como en cualquier creyente, ¿verdad? Ese es el capítulo 37. Pero si vamos al capítulo 38 y 39, nos habla de que este pueblo, una vez que ya ha sido restaurado, una vez que ya está consolidado como pueblo y habitando en la tierra de ellos de toda la vida, pues al final de los tiempos va a ser atacado. Y ya entraríamos en lo que es escatología, ¿no? Entraríamos en lo que son profecías de largo alcance. Por supuesto, el pueblo de Israel ha librado y experimentado un montón de batallas. Jerusalén ha sido destruida unas cuantas veces y restaurada unas cuantas veces. El pueblo de Israel y prácticamente toda la historia del Antiguo Testamento es guerra tras guerra, matanza tras matanza. Si sumáramos todas las cifras de muertos que nos da el Antiguo Testamento que cayeron en batalla, la lista sería impresionante, ¿no? Pero al final de los tiempos, repito, una vez que Israel esté tranquilo, confiado y asentado en su tierra, un rey, un personaje, un líder político que la Biblia en este capítulo lo llama God, ¿vale? Dice la Biblia que Dios pondrá en su corazón, es Dios el que mueve los hilos, es Dios el que lo trae, y dice que desde el norte, sabemos que Israel hace frontera con muchos países, pero al norte hace frontera con Siria, uno de los peores enemigos que ha tenido siempre el pueblo de Israel. Bueno, por los altos del Golán, por las tierras del norte, Israel experimentará un ataque sin precedentes. Será un ejército. En el libro de Ezequiel no lo dice, pero Juan, cuando escribe el libro del Apocalipsis, da una cifra impresionante. ¿Alguien recuerda? 100 millones. 100 millones de soldados. Eso es una barbaridad. 100 millones de soldados, armados hasta los dientes, con el único objetivo de atacar Israel, apropiarse del país, a tomar posesión de la ciudad de Jerusalén. Y bueno, se lleva a cabo la famosa batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón, para ir situando un poquito cronológicamente los acontecimientos finales, es una batalla que se lleva al final de la Gran Tribulación, no es algo que ocurre al principio. La Gran Tribulación son fundamentalmente 7 años, son los 7 años del libro de Apocalipsis, quitando el mensaje inicial a las iglesias. Todo el resto del capítulo prácticamente está sin cumplir. Bueno, pues todas las profecías que leemos en el libro del Apocalipsis se cumplen, se llevan a cabo en un corto periodo de 7 años que conocemos como la Gran Tribulación. Tiempo que en el Antiguo Testamento también se le conoce con el nombre del tiempo de angustia de Jacob, o el tiempo de angustia de Israel, donde millones de soldados dirigidos por este líder llamado God, se unirán otras muchas naciones, y ahí se menciona naciones que en la actualidad tienen otro nombre. Se menciona, por ejemplo, a Cus, a Fut, y todas esas naciones son, por ejemplo, Turquía, Libia, Irán y otras naciones que se van a unir con Rusia, hablemoslo claro, con Rusia, que desde el norte atacará el pueblo de Israel. Vamos a leer el capítulo 38 y prestar atención a las palabras, porque es un capítulo profético muy interesante que tiene que ver con lo que hemos estado viendo el domingo, los acontecimientos finales. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog
en tierra de Magog. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, son regiones en el Cáucaso, en el norte de Israel, ya tirando hacia Rusia, y profetiza contra él. Y así ha dicho el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, ahí está Irán, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, bien pertrechados para la batalla, bien armados. Gomer y todas sus tropas. Si quieren saber un poquito más acerca de estos nombres, Mesec, Tubal, Gomer, etcétera, tienen que ir a los descendientes de Noé. En el libro del Génesis, ahí ustedes van a encontrar que los 3 hijos de Noé, cuando salen del arca, Sem, Can y Jafet, pueblan toda la tierra, ¿vale? Y unos van hacia el norte, otros van hacia Oriente Medio, otros van hacia África, y ahí pueden ver ustedes dónde están esas naciones y cómo se volvió a repoblar la tierra a través de los hijos. Estos son descendientes de los hijos de Noé, ¿vale? La casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos, contigo. Estamos en el versículo 37, déjame leer aquí directamente. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda o su guía. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrá a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, esta es Israel, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Si cuando menos te lo esperas, es cuando van a atacar. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. No viene él solo, sino viene acompañado de naciones árabes, de naciones del norte de Israel, incluso algunas naciones de Europa, etc. Así ha dicho el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Así es como están muchas casas en Israel, aunque les parezca mentira. Sobre todo en el norte de Israel hay muchas casas que tienen la puerta abierta o la llave puesta, como se vivía antiguamente en las islas, incluso en La Gomera, que lo llegué a ver hace años. Pues así viven todavía en Israel muchas familias. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre muchas naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Israel es, geográficamente, en la geografía bíblica, es el centro del mundo, es el ombligo del mundo, como dicen ellos, ¿no? Sabá, Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho el Eterno, el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel, ya ahí más claro agua, ahí ya no hay género de duda. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo, al fin de los días, y te traeré sobre mi tierra. ¿Quién lo trae? Lo trae Dios. Dios lo trae, Dios lo mueve. Dios pone en su corazón que ven a atacar el pueblo de Israel. Para que las naciones me conozcan. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Porque así ha dicho el Eterno, el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Esto no es nada nuevo, es simplemente volver a recordar lo que ya se había profetizado y escrito. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el Eterno, el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel.
Es interesante que hay algunos cristianos que se van allí a Jerusalén a orar para que esto no acontezca. Como si nuestras oraciones pudieran impedir que la palabra se cumpla. Claro que es muy fuerte, ¿no? Pero hijo, esto es lo que hay. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los moradores que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice el Eterno, el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia. Apocalipsis dice que caerán caerán granizos del peso de un talento. 45 kilos cada granizo. ¿Qué les parece? Te cae un pedrolo esto en la cabeza, amigo. Creo que algo de daño te podrá hacer, ¿no? Impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. Las naciones de alrededor de Israel están todas dolidas, ofendidas, picadas, si me permiten la palabra, porque todas las veces que se han unido para pelear contra Israel, y ya van 7, todas las veces han perdido. Y no solamente han perdido la guerra, sino que han perdido prestigio, han perdido dinero, han perdido soldados y sobre todo han perdido tierra. Porque muchas tierras que antaño no estaban, digamos, dadas por la ONU a Israel en las guerras, en las diferentes guerras que ha llevado a cabo, las ha ido recuperando. Incluso algunas tierras que después de un tiempo devolvió, como por ejemplo la famosa península del Sinaí, que es esa península, ¿verdad?, que divide o que separa a Israel de Egipto. Esa península la conquistó en el año 67 Israel, pero tiempo más tarde la devolvió en un tratado de paz que se hizo, ¿no? En el capítulo 39 sigue el profeta Ezequiel hablándonos de este personaje que no es otro más que el anticristo. Aquí lo llaman God, Pablo lo llama el inicuo, también Pablo lo llama, después lo vamos a leer, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El único autor de la Biblia que emplea la palabra antimesías o anticristo es Juan. Solamente Juan. Ningún personaje de la Biblia, ningún escritor de la Biblia se refirió a este personaje como el anticristo. Solamente Juan, para que tengan ese dato. Capítulo 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra God y di, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Todos estos nombres que estamos leyendo esta tarde, Mesec, Tubal, todos aparecen en el libro del Génesis en las famosas genealogías. Ahora se dan cuenta ustedes lo importante que son las genealogías en la Biblia, ¿vale? ¿Quién es Mesec? ¿Quién es Tubal? ¿A dónde fueron? ¿Dónde están? ¿Qué país es hoy en día? Eso es muy importante leerlo en el libro del Génesis. Dice el Señor, te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, otra vez menciona el norte, y te traeré sobre los montes de Israel. El centro de la batalla, aunque todo el país va a ser afectado, pero el centro de la batalla se va a llevar a cabo en un valle inmenso, un valle que nace en el norte de Israel y que termina en la costa que podemos ver ese valle, el valle de Jezreel o el valle de Megiddo. Es un valle precioso, es un valle inmenso, y allí va a ser el centro de la batalla. Les dije en una ocasión que Napoleón, cuando estuvo en Israel y vio aquel enorme valle, dijo, este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Y es que realmente allí caben pues millones y millones de personas. Así que es un valle que prácticamente cruza todo el país, de norte a sur, y puedes ver el final del valle, o el principio, según como lo veas, en la ciudad de Haifa, la ciudad costera, una ciudad muy bonita, una ciudad importante de Israel. Versículo 3, te sacaré y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás. Fíjate, aún no había nacido este hombre y ya el Señor le dice lo que va a hacer, dónde va a ser, cómo va a morir y hasta dónde va a ser enterrado. Es que la Biblia cuenta el futuro
como si fuera pasado, como algo que ya ha ocurrido. Fíjate que le dice, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Es increíble. Versículo 5, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Eterno, el Señor. Enviaré fuego contra Magot y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, el Santo de Israel. Después de esta batalla ya no habrá género de dudas de que todas las naciones de la tierra tendrán bien claro que el único Dios que controla, que gobierna, que dirige al mundo es el Eterno, es el Señor nuestro Dios. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo, nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Versículo 8, he aquí viene y se cumplirá, dice el Eterno, el Señor, este es el día del cual he hablado. Esto todavía no se ha cumplido. Estamos leyendo algo que aún no se ha llevado a cabo. Los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Es una barbaridad. 7 años prendiéndole fuego a todo el armamento que Gog y todas las naciones que le van a acompañar llevarán a cabo durante 7 años la destrucción de estas armas. Sí, es algo descomunal, algo que jamás en la historia ha ocurrido, ¿no? 7 años quemando el armamento. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice el Eterno, el Señor. Esto ya pasó. Es muy importante ver cómo a veces en la historia lejana, distante, ya ha ocurrido algo que nos indica cómo puede ser el futuro que estamos leyendo en esta tarde. Por ejemplo, el gran imperio de Egipto, el faraón, el emperador de Egipto, una potencia militar tremenda. Pánico le daba a las naciones ser atacada por Egipto. Era un imperio tremendo, sus pirámides, sus templos, etc. ¿Quién iba a pensar que un puñado de esclavos iban a humillar al faraón, al imperio más poderoso de la tierra? Y no solamente lo iban a humillar en cuanto a su vida espiritual, sino que iban a dejar el país destruido, totalmente destruido, las cosechas, los animales, incluso hasta el heredero, el hijo del faraón, murió en la última plaga porque era el primogénito, y al no pintar con la sangre del cordero la puerta de su casa, los postes y el dintel, el ángel de la muerte entró y mató al heredero. El faraón vio la destrucción de todo el país. ¿Quién diría que un pueblo de esclavos Dios lo iba a sacar de una forma tan poderosa? Y ojo, la última noche el Señor le dice, vayan por las casas de los egipcios y pídanle que les den oro, plata. Bueno, al fin y al cabo les debían 400 años de sueldo, no le habían dado el finiquito a Israel. Entonces en la última noche cobren lo que no han cobrado, lo que no les han pagado durante 400 años, que lo paguen en una sola noche. Dice que despojaron a los egipcios, se quedaron arruinados, totalmente destruidos. ¿De dónde se creen ustedes que sacó Israel tanto oro para posteriormente construir el tabernáculo en el desierto? Dice que con los arcillos de las mujeres hicieron un becerro de oro. Y un becerro es un bicharraco, un animal bien grande. Solamente con los arcillos y con los aretes hicieron un becerro de oro. ¿Cuánto costaría ese becerro de oro al peso? Hoy en día, ¿no? Una fortuna. Pues le quitaron todas las posesiones a los egipcios, los dejaron totalmente arruinados, y por eso dice aquí que nuevamente, pues ellos van a despojar a sus despojadores y a los que les robaron también. Verso 11. En aquel tiempo, esto es muy interesante este dato, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog
y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog. Esto es la multitud de Gog. Ayer hablamos, Elena y yo, de algo que me ha llamado siempre mucho la atención. Por ejemplo, si ustedes van a Londres, ustedes van a encontrar estatuas por todas partes. Hay una estatua de Churchill, hay estatuas levantadas, monumentos conmemorativos a los soldados que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial. Ellos los países levantan estatuas a sus próceres, a sus líderes. En Israel no vas a encontrar ni una sola estatua de nadie. Y me decía Elena, no, espera, yo he visto en Israel una sola estatua. Una estatua en el monte de Sión al rey David, con un arpa. Pues ya no está. Saben que hace 2 o 3 viajes que hemos hecho allí, ya la estatua de David la quitaron. No hay estatuas ni a David, ni a Salomón, ni a ningún rey, ni a ningún general, ni a ningún soldado, ni a ningún héroe. No hay estatuas en todo el país de Israel con figura humana. Hay monumentos y tal, pero con figura humana, como podemos ver aquí o en Venezuela, Simón Bolívar o Sucre o Miranda o sabe Dios quién. Bueno, había unas de Franco que ya las quitaron también y hasta el caballo se lo llevaron. Pues en Israel no hay estatuas. Entonces, ¿cómo recuerdan ellos a los difuntos? ¿Cómo recuerdan ellos a los que dieron la vida por la patria en una guerra o a sus hombres valientes? Pues cada año, como ahora, ayer o antes de ayer, celebraron el Yom HaZikaron, que es el día del recuerdo de todos los que han caído en combate, todos los que han caído en batalla, y se para el país y la gente sale de los coches y se suenan las sirenas por todo el país y la gente se pone firme, porque es un homenaje a todos los que han dado su vida por el país. Y también se recordó la Shoah, que es el día del holocausto nazi. Es decir, que si en ese día no se hace una reunión especial con el presidente, con músicas, con militares y tal, no hay ninguna forma de ir por el país viendo, mira, aquí hay una estatua de fulanito o una estatua. No hay estatuas por ninguna parte del país, por ninguna parte. Entonces dice la Biblia que la única manera de saber que allí, por el tema de no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, por ahí van los tiros, la única manera de recordar a las personas que han muerto es pues yendo al cementerio. Dice la Biblia que allí Dios le tendrá un lugar preparado para que entierren a este personaje. Mira tú por dónde. No nació allí, pero lo enterrarán allí como testimonio de decir, hasta aquí llegaste, amigo. La casa de Israel los estará enterrando 7 meses para limpiar la tierra. Claro, 200 millones o 100 y pico millones de soldados no se entierran en 2 días. 7 meses enterrando muertos. Eso es una barbaridad. Y 7 años prendiéndole fuego a todo el armamento estará Israel. 7 años, 7 meses, ¿qué te parece? Algo increíble. Sigo leyendo, versículo 14. Tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal para que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón Gog, que significa la multitud de Gog. También el nombre de la ciudad será llamada Hamona, y limpiarán la tierra, significa multitud. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho el Eterno, el Señor, di a las aves de toda especie y a las fieras del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima de sacrificio para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre del príncipe de la tierra, de carneros, corderos, de machos cabríos, bueyes, toros, engordados, todos de Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Os saciaréis, y así ustedes podrán seguir leyendo todo el resto del capítulo, que es realmente impresionante. Sí, que lo que se avecina, hermanos, no es para reírse. Lo que se avecina es realmente tremendo. La batalla más grande de toda la historia de la humanidad. Alguien me preguntó una vez, ¿tú crees que habrá una tercera guerra mundial? No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda.
Si quieres tener más detalles, yo siempre digo que es muy bueno decir, bueno, ¿esta batalla la cuenta otra persona de la Biblia? Sí, claro. Por ejemplo, Joel. Les animo a leer el libro de Joel, un libro cortito. Allí se dice lo que le harán a las mujeres. Allí se dice por dónde entrarán. Allí se dice cosas muy interesantes que tienen que ver directamente con esta batalla. Todo el libro de Joel prácticamente. Y luego también hay unos datos muy interesantes sobre esta batalla en el libro de Zacarías. Y me gustaría que leyéramos parte de ese capítulo. No te lo dije que lo buscáramos, pero se encuentra en el capítulo 14 del libro del profeta Zacarías. Y ahí se nos dan unos datos muy, muy interesantes que yo estoy convencido de que Zacarías no entendía nada de lo que estaba diciendo. Zacarías capítulo 14, verso 1, dice: He aquí el día del Señor viene. En medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Todas las naciones quieren a Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, ahí se da un dato más que no nos dice ni Joel ni Ezequiel, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y nos da un sitio concreto. Y el monte de los olivos sabemos que está en Jerusalén, ¿vale? Luego la segunda venida del Mesías se llevará a cabo en Jerusalén. Él cuando viene no pone sus pies en Capernaum, ni en Madrid, ni en cualquier otra ciudad, sino sobre el monte de los olivos. ¿Qué es lo que pasa cuando Él pone sus pies, cuando afirma la planta de sus pies sobre ese monte? Pues dice la Biblia que el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el este y hacia el oeste, haciendo un valle muy grande, que no existe ese valle en este momento. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Si se abre allí una zanja, un valle descomunal, huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías. Usías. ¿Se acuerdan de cómo murió? ¿Alguien se acuerda cómo murió el rey Usías? Está en Isaías capítulo 6. El día que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono, sus faldas llenaban el templo, y oí querubines que decían: Santo, santo, santo es el Señor. Y al final el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿No se acuerdan eso? El rey Usías murió leproso. ¿Se acuerdan que le brotó la lepra en su frente? Y el día que murió el rey Usías, el Señor llama al profeta Isaías. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. San Pancracio, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Todos los santos vendrán con el Señor. Luego ya estaban con Él. Si vienen con Él, es porque ya estaban con Él. Si no, ¿cómo van a venir los que no están con Él? Daros cuenta de los detalles. El Señor viene, pone sus pies sobre el monte de los olivos, pero Él no viene solo. Él viene con sus santas decenas de millares, como dice también otro versículo en Judas, y dice la Biblia que viene con todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Usted lo entiende? Yo no. No lo entiendo. Porque si no hay ni luz clara ni luz oscura, será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni de día ni de noche. Ahora lo entiendo menos. Porque puede haber mucha luz o poca luz, pero si no es de día ni de noche, ¿qué es entonces? Solamente ese día sabe el Señor cómo será. Porque para nosotros o es de día o es de noche. Será un día diferente. Será un día único. Es que vamos a ver tantas cosas, hermanos. Ustedes se creen que lo sabemos todo. Y cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a darnos cuenta que no sabemos nada. Vamos a empezar de cero. Pero sucederá que al caer la tarde, habrá luz. Cuando cae la tarde, hay luz. Es como si al revés, ¿no? Cuando cae la tarde es de noche, pero en este caso es al revés. Acontecerá también en aquel día
que saldrán de Jerusalén aguas vivas. En Jerusalén no hay ríos, pero saldrán aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Sí, Jerusalén va a cambiar completamente, así que si quieren ver Jerusalén como está ahora, aprovechen para ir ahora, porque cuando venga el Señor va a ser completamente diferente. Habrá un valle inmenso, habrán aguas vivas, por lo tanto, esto vamos a conocerla ahora para compararla después con la que veremos, ¿no? El Señor será rey sobre toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Adonai Echad, dice la Biblia, ¿no? Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Ve? Aquí ya viene también la restauración, no solamente la destrucción, el ataque, ¿verdad?, por parte del anticristo y sus tropas, sino que ahora Zacarías nos da un rayo de esperanza, nos da un rayo de luz y nos dice que Jerusalén va a ser restaurada, va a volver a ser habitada, el Señor estará allí en Jerusalén. Y ahora da un dato muy interesante, versículo 12. Esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Cuál es esa plaga? Dice en el versículo 12, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Así que no han muerto, están de pie. Pero estando de pie, vivos, la carne se les va a corromper y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Esto es o un ataque nuclear o un ataque bacteriológico. Algo, un arma rara que no la hemos visto, que lógicamente nunca se vio en la Biblia a nadie que muriera así. A nadie se le vio nunca morir así. Pero dice que esta plaga, esta forma de morir, esta forma de aniquilar a millones de seres humanos, será la plaga, el ataque, la condenación, el castigo con la que el Señor va a castigar a todos los pueblos que se atrevieron a atacar la ciudad santa de Jerusalén. Es decir, esto es una referencia directa a armas que son armas modernas, que no existían, lógicamente, en los tiempos del profeta Zacarías, ni mucho menos. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Dios. Trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán entre ellos. Entre ellos se matarán. Bueno, ya pasó una vez, ¿no? En el Antiguo Testamento ya ha pasado en varias ocasiones que venían a atacar al pueblo de Israel y al final se matan entre ellos, salen corriendo, Israel obtiene una batalla, una victoria tremenda en aquella batalla. Otra vez volverá. Muertos de miedo, se atacan, se matan los unos a los otros. Judá también peleará en Jerusalén, serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, también morirán así, de los mulos, de los camellos, de los asnos, de todas las bestias que estuvieran en aquellos días, en aquellos campamentos. Ahora, otro rayo de esperanza. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, es un milagro que sobreviva gente, ¿no? Pero van a sobrevivir muchos, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué te parece? Otra vez se restaura la fiesta de los tabernáculos, ya estando el Mesías en Jerusalén como Rey soberano de toda la tierra. Tienen que subir todos los años, todos los que se escaparon con vida, todos los que sobrevivieron, tienen que ir todos los años a Jerusalén a adorar al Rey en la fiesta de los tabernáculos, fiesta que se sigue celebrando hasta el día de hoy, es una semana de fiesta y generalmente cae o en septiembre o en octubre, generalmente en octubre, ¿vale? La famosa fiesta de los tabernáculos.
Una fiesta que les recuerda la peregrinación por el desierto. Tienen que construir una cabañita, una cosita de madera y estar allí viviendo y comiendo durante una semana. Y es una fiesta que dice la Biblia que se celebrará y tienen que subir las naciones a adorar al rey justamente en esa época. Sigo leyendo. Acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén, luego la voluntad no les queda anulada, porque habrá algunos que dicen, yo no voy a subir a Jerusalén para adorar al rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Interesante, ¿no? ¿No quiere subir? ¿No quieren adorar al rey? Durante un año no va a caer ni una gota de agua en tu tierra, en tu país. Ya me contarás. ¿Qué te parece? Si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad al Señor. Las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Es impresionante la cantidad de información que el Señor nos ha dado a través de diferentes profetas del Antiguo Testamento. Solamente he mencionado a 3, a Joel, que no le hemos leído, un poquito de Zacarías y un par de capítulos de Ezequiel. La información que tenemos acerca de lo que viene es impresionante. Muchísima gente ignora todo esto. Mucha gente piensa que las cosas van a arreglarse, que todo el mundo se va a portar bien, que los árabes van a ser buenos, que Rusia va a decir, bueno, ¿para qué queremos seguir conquistando? Vamos a quedarnos en nuestra tierra. Pero si dijéramos eso, si enseñáramos eso, el buenismo, ¿no? Que viene una época buena, que no va a pasar nada, pues nos estaríamos engañando. Y estaríamos engañando a la vez a la gente. La Biblia nos habla de que va a haber guerras. Ya lo dijo el Señor, lo leímos el domingo, el capítulo 24 de Mateo, ¿se acuerdan? Y Lucas 21. Guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nación contra nación. Algo increíble. Padres contra madres, nueras contra suegras, hijos contra padres, padres contra hijos. Realmente la maldad del ser humano no conoce límites. Y dice la Biblia que cuando estas cosas, no esta batalla en sí, porque esto es al final, pero cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas porque sabed que vuestra redención está cerca. Y él dice que es como los dolores a la mujer que está de parto. Ahora, va a llegar un momento, y vamos a leerlo ahora, va a llegar un momento en el que la gente se va a confiar, se va a relajar. Va a llegar un momento en el que la gente dirá, por fin estamos tranquilos, por fin parece que todo está quieto, que todo se ha calmado. Pero miren lo que nos dice Pablo, porque Pablo es un hombre que en algunas de las cartas que él escribe, habla mucho acerca de los acontecimientos finales. Quiero llevarles a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, unos versículos nada más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente, yo espero que también nosotros sepamos perfectamente, que el día del Señor, eso es un sinónimo, es una referencia a la venida del Señor, a los juicios de los últimos tiempos, vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan, escucha, paz y seguridad, este será el eslogan de la campaña del anticristo. Este será el eslogan de los partidos políticos en los últimos tiempos. Han visto los eslogans de los partidos en estos días, ¿no? El de Ciudadanos, ¿cuál era? Vamos. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? El otro decía, la España que queremos. Serás tú, ¿no?
Este será el eslogan de los partidos en los últimos tiempos. Paz y seguridad. Por fin, hay paz, hay seguridad. Hay seguridad, luego hay paz. Cuidado, cuidado, cuando empecemos a escuchar mucho de paz y seguridad, porque entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así, pum, de repente. Como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. ¿Cuántos dicen amén? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Es decir, toda la información que tenemos es para estar preparados, para que no nos sorprendan las cosas que van a suceder, para que no nos llevemos las manos a la cabeza, para que no nos desanimemos y mucho menos enfriarnos, porque por ahí hay una advertencia, que creo que también la leíamos el domingo, que ante todo este panorama, guerras, rumores de guerras, epidemias, terremotos, etcétera, el amor de muchos se enfriará. Y cuando habla del amor de muchos se enfriará, pues yo creo sinceramente que se está refiriendo al amor de los creyentes, porque no va a hacer referencia al amor de los inconversos, sino que el amor de muchos creyentes, de muchos discípulos de Cristo, se enfriará. Y algunos apostarán de la fe, y otros se mandarán a mudar, y otros dejarán el camino. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿vale? Entonces, dice la Biblia que esto es un principio de dolores. No es el fin, porque el fin no vendrá inmediatamente. Esa frase a mí me gustó muchísimo, justamente la leíamos el domingo. El fin, dice, no vendrá inmediatamente, vendrá, pero poco a poco, como los dolores a la mujer que está de parto y ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Una vez que empiezan los dolores, amigo, ya se acabó. Prepárate que ya viene. Y los dolores anticipan que el niño está a punto de nacer, ¿verdad? Ahora, para nosotros los creyentes, que vivimos en el mismo planeta donde van a ocurrir todo lo que hemos leído, porque no hay otro planeta al que el Señor nos va a llevar mientras aquí pasan cosas tremendas, sino que la Biblia dice que cuando sale el sol, sale para justos e injustos, y cuando llueve se mojan los buenos, los malos, los creyentes y los inconversos. Nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que estar a la expectativa, porque estas cosas son la evidencia de que nuestra fe, basada en la palabra de Dios, se está cumpliendo. Lo anormal sería que no ocurra nada. Preocúpate cuando no ocurran cosas. Pero cuando ocurran este tipo de calamidades, de tragedias, de guerras, de rumores de guerras, es la evidencia de que lo que profetizaron los profetas, incluso el mismísimo Señor Jesucristo, se está cumpliendo. Y ahí te vas a dar cuenta de que la Biblia no es un timo. Ahora, la gente hace referencia a las profecías de Nostradamus. ¿Ustedes por casualidad alguna vez han leído algo de Nostradamus? Yo creo que ni Nostradamus entendía lo que dijo. Es tan complicado entender a este tipo. Yo sinceramente creo que él empezaba a improvisar y todo lo que le salía lo escribía. Miren, hermanos, olvídense de las profecías de Nostradamus. Si ustedes quieren saber lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, no lean el Corán. Y digo no lean el Corán por una sencilla razón. Porque en el Corán no hay ni una sola profecía de los últimos tiempos. Luego, puedes leer el Corán para otra cosa, pero para prepararte para los últimos tiempos, pierdes el tiempo, porque el Corán no contiene profecías acerca de los últimos tiempos, y mucho menos de la venida del Mesías. Sin embargo, la Biblia, si fuera una torta, una tarta, 3 pedazos, si la partiéramos en 4 pedazos, 3 trozos, 3/4 partes, es totalmente material profético. Prácticamente hay muy pocos libros de la Biblia que no tocan las profecías. Sabemos que muchas de las profecías de las cuales habla la Biblia se han cumplido, o en el pueblo de Israel, o con distintos personajes bíblicos, o en la primera venida de Cristo. Pero hay un montón de profecías, hermano, hay muchísimas profecías de los últimos tiempos que no se han cumplido. Y si les interesa el tema y quieren saber cómo es el anticristo, no tanto en su aspecto físico, sino cómo es su carácter, cómo es su naturaleza, cómo va a actuar, cómo va a reaccionar ante las cosas del mundo, pues no les queda más remedio que leerse algunos capítulos, sobre todo los últimos capítulos del libro de Daniel, y sobre todo algunos capítulos del libro Apocalipsis, porque ahí vais a encontrar la esencia, la naturaleza del anticristo. Y a veces,
Juan en el libro del Apocalipsis habla del anticristo como una especie de león, de leopardo, ¿verdad?, de oso, y son animales que se utilizan en el libro de Daniel para hacer referencia a imperios que durante mucho tiempo estuvieron gobernando y sojuzgando las naciones de la tierra, pero que quedaron extinguidos. Pero la naturaleza, el carácter, la personalidad de esos imperios va a manifestarse en la naturaleza, en la personalidad del anticristo. Tendrá un poco de persa, tendrá un poco de babilónico, tendrá un poco de romano, tendrá un poco de griego. Claro, ahí hay que recurrir a la historia secular. ¿Cómo eran los romanos? ¿Cuál era la característica fundamental de los griegos? ¿Cómo se comportaban los persas? ¿Cómo actuaban? ¿Cómo atacaban? ¿Cómo hablaban? ¿Cómo pensaban y reaccionaban ante los problemas y circunstancias de la vida? Por ejemplo, la gente de Babilonia, los caldeos. Entonces, teniendo toda esa información, puedes decir, amigo, este personaje va a ser así, así, así y así. Desen cuenta que el anticristo no es como nos pintan las películas de Hollywood, un engendro de Satanás que tiene relaciones sexuales con una mujer y de ahí nace un personaje siniestro llamado el anticristo. No, quítense eso de la cabeza. Por favor, la referencia para el creyente no son las películas de Hollywood, la referencia correcta y exacta para el creyente es la Biblia. Y la Biblia nos dice que el anticristo tendrá padre y madre, y probablemente hermanos o primos o sobrinos, y lógicamente abuelos y antepasados. Será un ser humano de carne y hueso, con una unción diabólica como jamás en la historia nadie ha tenido. Será una mezcla de Nimrod, de Nabucodonosor, de Faraón, de Herodes, de Pilato, de Nerón, de Calígula, de Vespasiano, y será una mezcla terrorífica, más aparte otras muchas características que tendrá este personaje, que es un líder político, que durante algunos años, no muchos, gracias a Dios, durante un corto periodo de tiempo, fundamentalmente decimos 7 años, pero realmente en toda la intensidad de la palabra, 3 años y medio, estará llevando a cabo un liderazgo siniestro sobre la faz de la tierra. Y quiero leerles algunas descripciones acerca de este personaje. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Al final apareció el pasaje, ¿no? ¿Sí? Vale. Es que al principio no salía, pero bueno, ya lo tenemos ahí. Estamos en 2 de Tesalonicenses, voy a leer del 1 al 10. Fíjense las características de este personaje. Con respecto a la venida, dijimos el domingo que había 2 palabras para definir la venida del Mesías. Una era, esa es parousia, la segunda y la primera, epifanía. Con respecto a la parousia, con respecto a la venida, la segunda venida del Mesías, porque la primera ya se produjo, de la parousia, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, aquí hay un ruego de Pablo, una tarea. Un día, si tienen tiempo, miren las veces que Pablo utiliza la palabra os ruego, os suplico. No muchas veces, pero hay unas cuantas, y cada vez que Pablo ruega, cada vez que Pablo suplica algo, es algo de trascendental importancia. Aquí tenéis uno. Os ruego, y hay otros, que no os lo voy a decir para que ustedes lo encuentren. Tal vez Anderson puede sacar una predicación de ahí. Los ruegos de Pablo, las súplicas de Pablo a algunos creyentes. Ruego a, punto suspensivo, bueno, no me olvido del tema. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, déjame pararme en esa palabra. No tenemos que movernos fácilmente de nuestro modo de pensar. Hay un versículo que dice, en esto pensad. ¿Lo habéis leído? Están Filipenses. Elena, búscame un segundito, por favor. Está al final de Filipenses. En esto pensad. Hay otro versículo acerca del pensamiento que nos dice que tenemos que llegar a tener la mente de Cristo. Eso es tremendo, ¿Cómo pensaba Cristo? Así es como nosotros deberíamos algún día llegar a pensar. Cristo nunca tuvo malos pensamientos. La mente de Cristo era una mente perfecta, totalmente centrada con la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces dice que no nos tenemos que dejar mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Y yo pregunto, ¿y por qué el creyente en sus pensamientos estamos hablando ahora, por qué puede tener estabilidad?
¿Por qué mentalmente, psicológicamente podemos tener firmeza de criterio? Y no decir, no, ahora creo aquello. No, ahora creo lo otro. Porque la Biblia dice, y vuelvo otra vez a citar a Pablo, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejé. ¿Y qué es el dejarlo de niño? Pues, repito, cuando yo era niño, hablaba, el vocabulario, pensaba pensamientos y juzgaba mi forma de actuar como niño. Mas cuando ya fui hombre, cambié mi forma de hablar, mi forma de pensar y mi forma de actuar. ¿Lo pilláis o no? Es fácil, ¿no? Por eso dice, hermanos, os ruego que no os dejéis, déjalo ahí, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿y cómo podemos tener un criterio fijo? Ser, permítame la expresión, cabezones y decir, de aquí no me muevo. Porque ya no soy un niño, porque ya tengo una información, porque ya tengo un conocimiento. Y cuando yo era un chiquillaje, espiritualmente hablando, cuando yo era un niño, una persona inmadura, inexperta, neófita, otra palabra que aparece en la Biblia, pues me podían engañar y me podían decir, oye, ahora hacemos esto y ahora hacemos lo otro. Y ahora decimos, no, momentito. Ya no me voy a dejar mover fácilmente de mi modo de pensar. ¿Por qué? Porque ahora mis pensamientos, cuando vienen a mi mente, yo los filtro, yo los cuelo y digo, ¿qué dice el versículo? Léelo fuerte. Todo lo que es verdadero. Ahí está. Todo lo que es de buen nombre. En esto pensar. Es decir, déjame ese versículo ahí. El único pensamiento, los únicos pensamientos que tienen que tener cabida en tu mente son los que tengan las siguientes características. ¿Esto que estoy pensando es verdad? Dice, todo lo que es verdadero. ¿Esto es verdad? No lo sé. Bueno, mijo, aquí tienes. ¿Esto es verdad? Es que yo no valgo para nada. Eso es un pensamiento falso, diabólico. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. Es que ya el Señor no está conmigo ni me ayuda. Eso es mentira. Porque el Señor dice, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si Él dice, estoy contigo, ¿quién eres tú para decir que Él no está contigo? ¿Le estás diciendo a Él mentiroso? ¿Le estás llamando mentiroso? No, entonces no lo piense. Si no es verdadero, fuera. Este pensamiento no entra. Aquí en Canarias no hay peajes, por eso a lo mejor es un ejemplo que no se entiende mucho, pero cuando vas por la península hay autopistas de peaje, que para circular por ellas tienes que pagar, hay una barrera, y tienes que pagar, y si no pagas, dices, no, lo siento mucho, tienes que ir por la otra carretera, por esta no, esta es de peaje. Bueno, pues hazle pagar un peaje a los pensamientos, que cuando vayan a tu mente te diga, déjame entrar, un momento, esto no es verdad, esto no es honesto. Esto no es honesto pensar esto no es correcto, esto no es justo, esto no es injusticia, esto es una barbaridad lo que estoy pensando. Esto no es puro, si no es santo, esto es una cochinada, perdonen la palabra, esto es una inmundicia, esto es lascivia pura, esto no es amable, esto no es de buen nombre, esto no hay ninguna virtud, no hay nada positivo en ello, esto no es digno de alabanza, y oye, qué bueno, sino esto es todo lo contrario. Pues entonces ahí nos dice cómo limpiar la mente. ¿Cómo limpiar la mente? Pero yo creo, y me atrevo a decir, que esto no solamente es para que no entren malos pensamientos en nuestra vida, sino esto es para decir, oye, y esto que ya está dentro, lo voy a echar fuera. Porque a lo mejor no lo filtré adecuadamente y se me metió dentro, y ahora lo que voy a hacer es una limpieza de malos pensamientos, y a partir de ahora voy a tener sumo cuidado con lo que voy a pensar. Volvemos a Tesalonicenses, por eso Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pero para no dejarme mover fácilmente de mi modo de pensar, tengo que ser maduro. Porque el niño fluctuante, el maduro tiene criterio propio y dice, no, eso no puede ser, eso no es verdad, eso no es justo, eso no es verdadero. ¿Me explico? Ni de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, y no te pongas nervioso. No te conturbe, no te perturbes. Mira,
hay un versículo en Jeremías, en Gálatas que me está abriendo ahora la cabeza. Cuando Pablo se entera, cuando él se va de la iglesia en Galacia y se entera de que han llegado algunos de Jerusalén enseñando cosas de judaísmo y de tradiciones humanas y pervierten a los creyentes, él les escribe una carta y dice: hermanos, ¿quién os ha predicado un evangelio diferente? ¿Quién? Dice, no es que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os pervierten. Y busqué esa palabra. Y hace referencia a cuando hay aguas que están quietas y abajo hay como lodo, como tierra, y de repente viene alguien y mueve todo y se queda todo ese agua sucia. Es como cuando coges una pecera, ¿no?, y la mueves, ese agua tan limpita que había, donde veías todos los pececitos y tal, pues por el movimiento se queda todo sucio hasta que va cayendo todo al fondo y ya vuelve otra vez toda la normalidad y se ve bonito, ¿no? Pablo dice, alguien nos está moviendo, alguien nos está sacudiendo, que está pervirtiendo. Es como cuando el vino está bien tranquilo y de repente mueves el fondo y todo el pozo sale arriba. Dice, cuidado, que nadie te sacuda, que nadie te ponga nervioso, ni por espíritu, cuidado a los que vienen a través del espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, esta carta se escribió antes del año 70 después de Cristo. Si Pablo dice antes del año 70 de la era cristiana que el día del Señor está cerca, hoy estamos en el año 2019 después de Cristo. Hoy estamos más cerca de ese día que cuando Pablo escribió esta carta a nuestros hermanos en Tesalónica, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Si esta gente en aquel tiempo, en el siglo I, vivía con la expectativa de que el día del Señor está cerca, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, ¿cuánto más tú y yo tenemos que vivir mentalizados de que el Señor, claro que viene pronto? No te quepa la menor duda. Queda cada vez menos tiempo para que se cumplan todas las cosas que estamos leyendo en esta noche. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque también dice en Mateo 24 que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos cristos, y no se refiere a personas que se hacen pasar por Cristo, falsos ungidos. Recuerda que la palabra Cristo es la palabra hebrea Mashiach, que no es un nombre propio, es un título, es una característica. Vendrán falsos ungidos. ¿Y a dónde van los falsos ungidos? ¿Al estadio? ¿A dónde van los falsos ungidos? ¿Al supermercado? ¿A dónde van los falsos ungidos a compartir su falsa doctrina? ¿A dónde van? ¿A las iglesias? Los falsos ungidos no van por las calles. Los falsos ungidos entran dentro de las congregaciones para perturbar a los creyentes. Y Pablo dice, el Señor Jesucristo dice, vendrán falsos ungidos vestidos con pieles de oveja, aunque son lobos. Dice, pero no vendrá, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste, se dé a conocer el hombre de pecado. Ese es God. Este que está ahí, ese es God, ese es el anticristo. Daniel lo llama el cuerno pequeño, porque es un cuerno pequeñito que en una visión que él tiene de una bestia con 10 cuernos, de repente ve uno pequeñito que se levanta en medio de los 10 y empieza a hablar blasfemias, se levanta y hace guerra contra los creyentes. Y dice que vence de los 10 a 3, se quedan 7 al final, y por eso él lo llama el cuerno pequeño, pero es el mismo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, este tipo, se opone. Eso es un anticristo, alguien que se opone, alguien que desplaza, que anula a Cristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él hace la guerra a todo el mundo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ha habido diferentes opiniones a lo largo de la historia sobre la interpretación de ese versículo. ¿Qué significa, qué quiere decir Pablo cuando dice que este inicuo, este hijo de perdición, se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios? Algunos dicen, bueno,
el templo de Dios somos nosotros. Pablo dice, no quiero que ignoréis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Pero eso es una mala interpretación. Porque ¿cuál es el lugar en el que se puede sentar el anticristo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? ¿Cuál? Algunos dicen el Vaticano. El Vaticano no existía en aquellos tiempos, ¿no? Tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Tenemos que buscar información paralela, porque con esto no nos queda clara la explicación. Entonces tenemos que recordar otra vez Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo dice, el que lee, entienda. Como diciendo, ojo al dato, que lo que te voy a decir es una información muy importante. El que lee, entienda. Cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, y ahí da la explicación. Abominación desoladora. Eso es una frase que la cuentas en la calle, la dices en el mundo, y la gente no te entiende nada, porque es un lenguaje puramente eclesiástico, puramente bíblico. Abominación desoladora. Quitando una reunión de este tipo, esta expresión ni la usamos en nuestro diario hablar, en nuestras conversaciones con nadie. Es una expresión técnica, es un vocablo técnico. Significa, para que nos entendamos todos, la profanación del lugar santísimo. ¿A qué lo entiendes ahora? Abominación desoladora significa la profanación del lugar santísimo. ¿Y eso dónde estaba? En el templo de Jerusalén. ¿Ha habido algún precedente en la historia de una abominación desoladora? Sí. Sí. Cuando Alejandro Magno murió, que fue el tercer imperio, primero eran los babilónicos, después eran los medos persas, el tercero fue Grecia y el cuarto fue Roma. Cuando murió Alejandro Magno, el imperio griego, como no dejó descendencia, todo su vasto territorio, que era inmenso, inmenso, lo dividieron entre 4 generales. Ahí pueden entender por qué cuando Daniel ve al imperio griego en aquella visión de las bestias, él ve que el imperio griego es representado por un leopardo con 4 cabezas. Y esas 4 cabezas son los 4 generales que se dividieron su territorio, que si no me equivoco eran Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Silimaco. Nombres raros, ¿verdad? Esos 4 generales se repartieron todo el territorio del imperio de Alejandro Magno, el de los griegos. Al que le tocó, digamos, Israel, eran los seleucidas. Y la historia de los seleucidas, ustedes la pueden encontrar en la versión de la Biblia Nácar Colunga, en el libro de Primera y Segunda de Macabeos, donde ustedes van a leer la historia de uno de esos descendientes de aquellos 4 generales de Alejandro Magno, llamado Antíoco Epifanes. Uno de los hombres más perversos que ha habido en la historia de la humanidad. Un hombre que se atrevió a matar un cerdo y derramar su sangre en el lugar santísimo, y levantaron una estatua, si no me equivoco, del dios Júpiter, creo que era Júpiter, si no me equivoco. Y convirtieron el templo de Jerusalén en un gimnasio, en un lugar para culto al cuerpo, en vez de para culto a Dios, pero para culto al cuerpo, porque ellos eran fanáticos de darle culto al cuerpo. Así que ya hay un precedente en la historia de cómo se profanó, de cómo se produjo una abominación desoladora. Pero un momento, eso pasó antes de Cristo, ¿sí o no? Eso pasó en la época de los griegos. ¿Cómo el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice a los discípulos? Escúchenme una cosa, a los discípulos y a los descendientes de sus discípulos. Cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, pero si ya se produjo, ¿cómo la vamos a ver otra vez? ¿Me explico o no me explico? Luego está haciendo referencia a otra abominación desoladora del mismo lugar santísimo que ya fue profanado en la época de los griegos, pero que volverá a ser profanada. Los romanos no profanaron el lugar santísimo. Cada imperio, el templo, esto es un estudio muy interesante, hermanos. Las 4 estrategias del diablo contra el pueblo de Dios, que son las 4 estrategias que Satanás utiliza contra el creyente. ¿Cómo trató el templo Nabucodonosor?
cómo trató el templo los medos persas, cómo trataron el templo los griegos y cómo trataron el templo los romanos. Es interesantísimo esto, interesantísimo. Unos ni lo tocaron, otros lo profanaron, otros lo convirtieron en gimnasio, otros lo destruyeron, otros lo reedificaron. Es muy interesante esta historia, no tengo tiempo para explicar todo esto. Pero cuando el Señor Jesucristo dice, cuando veáis la abominación desoladora, lógicamente no está haciendo referencia a algo que ocurrió en la época del Imperio griego, sino a algo que ocurrirá en el futuro. Pero una pregunta, ¿cómo se va a profanar el lugar santísimo si no existe? No se puede profanar un lugar que no existe. Luego hay una clarísima referencia a la restauración futura del templo de Jerusalén en el mismo sitio, Monte Moriah, donde estuvo siempre tanto el primero como el segundo templo. Quiere decir que en los últimos tiempos te está diciendo, esto es una revelación espectacular, esto no lo saben ni los judíos, Esto no lo saben ni los judíos. Ellos están orando por la reconstrucción del tercer templo, pero que va a ser profanado por este personaje, ¿cómo lo van a saber? Si no leen el Nuevo Testamento. Esta información solamente la tienen los que leen el Nuevo Testamento. Los que tienen el Antiguo Testamento no saben que el lugar santísimo va a volver a ser profanado. Pero nosotros sabemos que este personaje que se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Luego el tercer templo va a ser reconstruido y otra vez va a ser profanado a los 3 años y medio de su inauguración por este personaje siniestro llamado el Anticristo. Y Juan dice en el libro del Apocalipsis que pondrá una imagen. Y ahí hay diferentes interpretaciones. Volverá otra vez a profanar el lugar santísimo. ¿Qué te parece? Seguimos, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? ¿De qué nivel de enseñanza, Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahora da una característica muy interesante, otro adjetivo para la misma persona, inicuo, que viene de iniquidad. Inicuo, cuyo advenimiento, cuya aparición o cuya manifestación es por obra de Satanás. Es decir, Satanás está detrás de este personaje. Satanás es el que va a ungir, el que va a usar a este tipo con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuidado que habrá señales, habrán prodigios, pero cuidado que detrás de todo eso está una unción diabólica que le permite hacer cosas espectaculares, que pueden leerlas, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. Año de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como conclusión, porque se nos fue el tiempo, estamos a punto de ver en estos tiempos cómo se va a dar a conocer un personaje con una influencia mundial, que probablemente, y aquí tendríamos tela para rato, se levantará de lo que antiguamente ocupó y conquistó el antiguo Imperio Romano. Para los que lo sepan y para los que no, los territorios que ocupó el Imperio Romano fueron desde Portugal, incluyendo por supuesto España, el Finisterre, el fin de la tierra, toda Europa, incluida las Islas Británicas, toda Europa, todo el norte de África, todo lo que sería hoy en día el Magreb, Libia, Egipto, etcétera, y todo lo que es Oriente Medio, Siria, Líbano, para ellos la antigua Palestina o Filistea. De ese territorio, que es como una especie así de herradura, de ese antiguo territorio, se levantará este personaje político que gobernará a las naciones con una crueldad terrorífica. Tendrá un poder militar ilimitado, tendrá un poder económico brutal y tendrá una unción o un respaldo espiritual tremendo. Porque hay otro personaje
del cual no habla el Antiguo Testamento. Mira tú por dónde. Esto es curioso, ¿eh? Solamente el Nuevo Testamento del anticristo o del inicuo, el Antiguo Testamento está plagado de profecías, pero no nos dice nada sobre el falso profeta. Solamente el Nuevo Testamento nos da esa información. ¿Te das cuenta cómo hace falta leer las dos porciones de la Escritura? Si no te quedas cojo. ¿Quién es el falso profeta? Es el líder religioso, el jefe de la publicidad, el que va a intentar llevar a la gente a los pies del anticristo para que terminen casi adorándolo y convirtiéndolo en una especie de Dios o de semidios. Y digamos que uno se va a encargar de las cuestiones políticas y otra de las cuestiones religiosas. Y de los dos nos habla mucho, largo y tendido, con infinidad de detalles, Juan, en uno de los capítulos, si no me equivoco, el 12 y el 13 del libro del Apocalipsis, donde te habla de su apariencia, de cómo habla, de cómo camina, de cómo actúa, etcétera, etcétera. Dice que tendrá apariencia de cordero, pero cuando abre la boca, la apariencia es una cosa, pero cuando abre la boca dice que es como un dragón. Y sabemos que el dragón es uno de los animales mitológicos que emplea el Nuevo Testamento para hacer referencia a Satanás, ¿eh? El dragón, la serpiente antigua. Entonces, estemos atentos, porque esto se va a dar de una forma tan normal. El mundo está clamando a gritos por alguien, da igual si es de izquierdas, de centro, de derecha, de ultraizquierda, de ultraderecha, de ultracentro, no sé si hay ultracentro, pero el mundo está como loco clamando por alguien que arregle la economía, por alguien que arregle los conflictos sociales, laborales y políticos del mundo. Y ese personaje se va a levantar con una unción diabólica. ¿Por qué tanta unción? ¿Por qué tanto apoyo del diablo? Y concluyo, porque es la última, y lo digo claro así, es la última oportunidad del diablo para convertir al mundo en sus esclavos o en sus siervos. Después ya no quedan más oportunidades. Es decir, lo probó con Alejandro Magno, lo probó con los Césares de Roma, lo probó con Hitler, lo ha probado de todas las maneras habidas y por haber. Y siempre de una manera u otra le ha salido el tiro por la culata. Ha usado filosofía, religiones, medios de comunicación, artistas, pintores, políticos, etcétera, pero todavía no ha logrado alcanzar sus objetivos. Satanás, negando su esencia, que es la primera vez en la historia que lo hace, el mentiroso, el padre de mentira, el que Jesús dijo que es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir, por primera vez en la historia, unge a este personaje político y viene ofreciéndole al mundo lo que el diablo no puede dar. Pero camuflado como ángel de luz le dice, dile que tú vienes a ofrecer paz y seguridad. Y la gente entrará al trapo, la gente se convertirá en masa y entonces comenzará a hacer una imitación del ministerio del Mesías, del ministerio de Cristo, donde Él comienza a marcar a todos sus seguidores, donde Él comienza a levantar y, entre comillas, a reconocer o a bendecir a todos aquellos que le adulan y que están a su alrededor, donde Él hace la guerra a todos aquellos que se levantan contra Él, que serán muchos. Entonces, estos tiempos van a ser tiempos muy interesantes porque todavía, y lo digo así con la boca abierta, todavía el anticristo no se ha manifestado. Por eso yo digo siempre, todavía no puede venir el Señor. Aunque algunos se escandalizan cuando oyen esto, ¿no? Porque hasta que no se manifieste el anticristo, no puede venir el Señor. Lo hemos leído en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Entonces, cuando se manifieste este personaje, cuidado, porque en cualquier momento se rompe la jugada, se rompe la partida. Por eso, hermanos, estemos velando, estemos orando, tenemos una gran ventaja, las redes sociales, el internet, los medios de comunicación, los que tenemos canales internacionales en casa que ponen las noticias de Rusia o las noticias de Oriente Medio o de Arabia o de cualquier país y te enteras de cosas que en los telediarios de cada día, la 3 y la 5 y la 1, nunca salen. Entonces estemos al día. Si alguien se entera de cosas que tienen que ver con cumplimientos de palabra profética, dilo
Comienza a decirlo, como cuando, por ejemplo, se dijo, oye, que ya están comenzando a utilizar el microchip en muchas naciones y en muchos países. Bueno, pues son datos, son informaciones que nos vienen bien para darnos cuenta de que los tiempos se van acortando y acortando y acortando, y que en cualquier momento, tal y como está el mundo, yo no sé si perciben o tienen esta sensación, hermano, el mundo se ha vuelto loco, ¿eh? En cualquier momento, o por Rusia, o por China, o por el de Corea del Norte, o por Trump, o por los árabes, o por Israel, en cualquier momento se va a armar aquí el follón impresionante. Ya están haciendo movimientos, las tropas, los soldados, los misiles, los botones. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy interesantes. Y lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner todo, ¿eh? Esto es lo bueno, ¿eh? Lo bueno de esto, hermano, es que esto se va a poner como una olla a presión. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que vamos a cubrirnos las espaldas los unos a los otros. Amén, hermanos. ¿Habrá aquí algunos que perseveren hasta el fin? ¿Habrá alguno aquí que se enfriará por el camino y abandonará? Espero que no. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Palabra poderosa, palabra viva, palabra eficaz, que nos proporciona muchísima información para que no andemos en las tinieblas ni en la ignorancia, sino para que estemos velando y orando, sabiendo que las profecías se están cumpliendo y que tu venida se acerca, Señor. Guarda a tu pueblo Israel, guarda a tus hijos sobre toda la faz de la tierra, que tu iglesia esté avivada, que el fuego no se apague en los corazones, que nadie se desanime, que nadie tire la toalla, que seamos fieles, perseverantes hasta el fin. Y Señor, que aprovechemos también el tiempo para decirle al mundo que se preparen, porque Cristo viene pronto. A ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Vamos a prepararnos para levantar ya la ofrenda. Voy a pedirle a Adrián y a Dai. 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 Voy a pedirle a Adrián y a Dai.